Bueno, quiero hablarte el día de hoy de algo que el Señor puso en mi corazón, y acompáñame al libro de Génesis capítulo 37. Génesis capítulo 37. Cuando lo tengas, dame un amén. Gloria a Dios. Génesis capítulo 37, versículo 3. Pero antes de leerlo, solamente quiero orar. Padre mío, en esta hora, Señor, sé tú hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones. Sé tú ministrando, Espíritu Santo, sé enseñándonos, sé moldeándonos como el barro en manos del alfarero. Sé tú, Señor, poniendo en nosotros el querer como el hacer, Padre mío. Y no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. En el nombre de Jesús decimos amén. Gloria a Dios. Génesis 37, versículo 3. Y dice de la siguiente manera: y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y ahí con eso comienzo con el primer pasaje. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos. Y ahí comienzo, amado hermano. Y este tema que te voy a hablar se llama el manto de José. ¿Cómo se llama? El manto de José. Y quiero que sepas, amado hermano, que hay mantos que no se compran. ¿Cómo, pastor? Entonces quiere decir que hay mantos que se compran. Sí, claro. Pero hay mantos que no se compran. ¿Sabes por qué? Porque se entregan por designio divino. Es decir, aunque tú quieras, como había un personaje en la Biblia que, si no mal recuerdo, se llamaba Simón, que veía, y él decía, cuando pasaba Pablo y comenzaba a echar fuera demonios, él les decía: bueno, véndeme lo que tienes. Y ahí estaba atrás: véndeme lo que tienes. Y con el imponer las manos: véndeme eso. ¿Cuánto cuesta? Decía. Y Pablo le dijo: tu dinero perezca contigo, porque esto no se compra ni se vende. Es algo que el Señor entrega. Es algo que el Señor da. Ahora, José no pidió su túnica. Ve nada más. José no pidió su túnica. La recibió como señal de identidad y favor. Cuando tú escuchas hablar de José, o más bien cuando tú escuchas la túnica de colores, tú rápidamente sabes de quién estamos hablando, ¿verdad? Es que la túnica de colores, es José. Vamos a hablar de José, ¿verdad? Esa túnica que le fue otorgada fue para que él no perdiera su identidad, número uno. Pero el mundo intentó arrancarle la túnica. Las situaciones intentaron quitarle la túnica a José. Pero Dios ya había preparado otro manto. Y ese manto es el del Espíritu Santo. A su nombre. Uno invisible, uno que ni los pozos, ni las cadenas, ni las traiciones van a poder quitar. Así que, amado hermano, de esto quiero hablarte, porque sabes que hay creyentes a la cual el enemigo ha intentado despojar de su manto. Hay creyentes en la cual el enemigo pone situaciones diversas, complicadas, no solamente afuera, sino igual en la iglesia. Y eso hace, ¿verdad?, que el creyente
comience a perder su identidad de la túnica que el Señor ya le ha dado. A su nombre, no sé si me estoy dando a entender. Esa túnica que el Señor da es irrevocable. Esa presencia de su Espíritu es irrevocable. Tenemos un regalo que no merecemos y aún así lo tenemos. Y ha estado ahí y está ahí porque es parte de nuestra identidad. Y sabes que también es ese Espíritu Santo que ha revestido de poder, de propósito y destino. Así que, amado hermano, si tú en algún momento estás o has pasado donde el enemigo haya querido quitarte la túnica de quién eres, repréndelo y échalo fuera. No tenga miedo de reprender todo pensamiento negativo. No tenga miedo de reprender al diablo y decirle, a ver, ¿por qué yo estoy pensando esto? ¿Por qué el enemigo ha puesto esto? Porque la situación se tornó complicada y yo ya pienso que no valgo, que no sirvo, que nada. Cuidado, porque el enemigo está ganando terreno. El Señor dijo, yo no les he dado un espíritu de temor, sino de dominio propio. Usted puede llevar todo pensamiento a los pies de Cristo y decirle, pensamiento, te vas de mi mente, te vas de mi hogar, te vas de mi familia, te vas de mi casa. A su nombre. Así que, amado hermano, el Génesis que habíamos leído, ahí donde estamos, acompáñame a leer nuevamente el 3, pero ahora vamos a avanzar al 4. Y dice, y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores. 4. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle. ¿A ti te han hablado pacíficamente? Uy, pastor, ¿qué es eso de pacíficamente? Yo creo que sí logras identificar lo pacífico y lo contrario, ¿verdad? Dice que sus hermanos no le podían hablar pacíficamente. Ahora, ¿cómo te imaginas que le hablaban sus hermanos? Golpeado, feo, lo recriminaban, lo troleaban a cada rato. ¿Qué? Imagínate nada más eso. ¿Sabes por qué? Porque el manto representa la identidad. El manto del Señor representa lo que tú y yo somos. Tú y yo somos hijos de Dios, formados a imagen y semejanza. Dios es amor. Por consiguiente, tú tienes que proyectar amor, porque eres a imagen y semejanza de Dios. ¿El Señor tuvo paciencia con Adán y Eva después de haberla regado? Tuvo paciencia. ¿Cuánta paciencia tú tienes que demostrar? A su nombre. Ay, pastor, ya me la puso difícil. Bueno, ese es otro tema, ¿verdad? Pero lo que quiero que tú entiendas es que ese manto que él recibió físicamente era parte de la identidad de José. Ahora, esa túnica que él recibió lo distinguía entre sus hermanos. Marcaba la diferencia y su propósito. Cuando el Señor, su Espíritu Santo que obra en nosotros, nos marca, tu vida y mi vida tiene que ser completamente diferente. Porque entonces estamos reflejando
a Dios. Ahora quiero que también entiendas algo bien importante. El favor de Dios provoca envidia. Es decir, que cuando Dios está obrando contigo, con tu familia, con tus hijos, ese favor que se alcanza a visualizar, hay otros que dicen, si él es, pero no, te digo, te cuento. Si ella es que no para de hablar y que esto y que lo otro, y provoca envidia. ¿Por qué? Porque quiere que pierdas el manto que Dios ya te ha dado. El enemigo quiere que lo pierdas a como de lugar. Así que esa túnica era un símbolo, ve nada más, qué precioso, del amor de su padre. Esa túnica que José recibió era una demostración del amor que su padre tenía para él. Y por eso le hizo una túnica especial. Y es que cuando tú y yo caminamos bajo el amor de nuestro Padre Celestial, evidentemente vamos a ser diferentes. Si tú en este momento hicieras un checklist de tu forma de ser y la del mundo, a fuerzas tendrías que ser diferente. El mundo insulta, tú no. El mundo habla en doble sentido, tú no. A su nombre. El mundo chismea, tú no. A su nombre. Se me acabaron los amenes. El mundo fuma, toma, etcétera, etcétera, tú no. El mundo vive en placeres, tú no. Porque para ti es Cristo primero. Eres diferente. Ahora, si tú tienes similar a lo que está sucediendo allá, entonces ya es otra cosa completamente diferente. Ya te pareces al mundo y no te pareces a un hijo de Dios. ¿O cómo quieres que se parezca tu hijo? Al vecino, al compadre, a la comadre, a todos menos a ti. No, ¿verdad? Por eso el enemigo se empeña en arrebatarte tu manto, tu túnica, que Dios ya te ha dado, Dios ya la ha puesto en ti. Porque sabes que hay creyentes que han permitido que el rechazo, la crítica, los despoje de la identidad espiritual que tienes. El Señor dice, eres mi hijo amado y en ti tengo complacencia. Dile al que está a tu lado, eres un hijo de Dios en el cual el Señor se complace. A su nombre, vean la diferencia. El enemigo hace que olvides que eres cristiano cuando se te avienta un carro. Aleluya. Se atraviesan los mototaxis, ¿verdad? Hay algunos que manejan bien, ¿verdad? Claro. Pero hay unos que van tendidos, ¿verdad? Y tú vienes con tu alabanza aquí. Y de repente, ¡fum! Hasta la radio apagas, ¿verdad? Sacas el evangelizador que llevas en el carro. Y algunos ya entendían, ¿verdad? La Biblia, hermano, la Biblia. No voy a sacar un bate de allá. Solo el pastor tiene uno ahí en su carro. Pero el Señor dice, hey, tú eres mi hijo amado en la cual tengo complacencia. Entonces, el manto representa la identidad que tenemos. Pero mira lo que sigue, versículo 23, vamos a leer ahí mismo en el capítulo, pero en el 23 y vamos a leer al 28. 23 al 28 y dice así: sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron
Ajá, la túnica de colores que tenía sobre sí. Y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan y alzando los ojos miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamos y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes a José de la cisterna, y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Amado, el manto puede ser arrebatado. El mundo va a querer arrebatarte el manto. Puede ser arrebatado. Dice el primer pasaje: sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, y la describe, la túnica de colores que tenía sobre él. Le quitaron la identidad de José, aparentemente. ¿Y quiénes fueron los que se lo quitaron? Sus hermanos. Cuidado, amado hermano. Como dicen por allá, simio no come, no mata simio. Hermano no mata hermano. Voltea a ver el que está a tu lado. Porque a veces los mismos hermanos te quieren quitar y matar del propósito de Dios. A su nombre. Se lo quitaron, amado hermano, y el plan no era quitárselo, era matarlo. Es decir, alejarlo de la iglesia, enviarlo al pozo del mundo. ¿Y quiénes? Los amados hermanos. Los hermanos le habían quitado el manto físico, pero ¿sabes qué? Yo te voy a soltar una palabra. El manto puede ser arrebatado, pero la unción jamás va a ser arrebatada. A su nombre. Aleluya. Amén, amén. Y es que los hermanos le quitaron el manto físico, pero ¿sabes qué? No le quitaron los sueños. Te pueden quitar todo, pero si Dios está contigo en tu corazón, los sueños que te pongas son dirigidos por Él y no por nadie más. Podrá faltarme todo, pero no su presencia. Y hay una alabanza que dice así, y cuando la canto, ay Dios mío, digo, guau, que me falte todo, menos su presencia. Ve nada más. Es decir, que cuando tú dices, ok, adelante, pero que la presencia y la unción esté conmigo. Qué mejor, amado hermano. El enemigo puede tocar tu entorno. Lo que tú pensabas que iba bien, el enemigo lo puede tocar.
tu hogar, todo era amor, y de repente, lunes pelea, martes pelea, miércoles pelea, sábado, domingo viene al culto y aleluya. El enemigo puede tocarlo, pero lo que no va a poder atacar y tocar, amado hermano, es el Espíritu Santo que habita dentro de ti. Pablo le decía: aviva el don del fuego del Espíritu que habita en ti. Tócale al lado y dile: también habita en ti el Espíritu Santo. A su nombre. Aleluya. Y Dios permite que te quiten lo externo para mostrarte lo interno. Dios permite que, hablaba la semana pasada de que la barca se quiebre, para que entiendas que no era la barca donde tú estabas, sino era la mano de Dios que te sostenía. José sin túnica fue vendido como esclavo, y lo acabamos de leer. Pero aún sin manto que él tenía, el de colores, el único, el favor de Dios lo acompañó. En casa de Potifar, en la cárcel, y después en el palacio. Y la presencia de Dios estuvo con él sobre ¿qué mayor respaldo necesitas? Aleluya. El Espíritu nos viste de gracia. El Espíritu nos reviste de unción, de presencia. El Espíritu Santo no se ha ido, está ahí. Y el enemigo quiere que tú te olvides que el Espíritu Santo va con, sobre y en contigo. No por las circunstancias o no por un berrinche de tu hijo dejas de ser hijo. No porque te trajo lo que no le mandaste a comprar deja de ser tu hijo. Lo amas de la misma manera. El Señor es tu Padre. Y no porque hayas cometido un error, deja de ser tu padre. Y muchas veces nosotros nos sentimos más culpables que Dios. Ay, es que ¿qué van a decir? ¿Qué va a decir quién? Dios, ahí sí preocúpate. Lo que digan los demás, hermano. Ya vimos que los hermanos de José, a su nombre. Preocúpate cuando Dios diga, ajá, ajá. Con que eso hiciste, ahí sí que te tiemblen las patas, ahí sí que hasta las manitas y los dientes comiencen a temblar, y que tú digas: sí, yo sabía que tenía que perdonar y hacer esto y hacer lo otro, pero no lo hice. Entonces el Señor te va a decir: ah, ok, qué bueno que lo sabías, átenlo y échenlo, porque no lo conozco. A su nombre. El enemigo quiere quitarte tu identidad en todo momento. Pero lo que no va a poder quitarte es lo que hay dentro de ti. Y es la presencia del Señor. Génesis 41, ahí más adelantito. 41 y versículo 42. Y dice la palabra del Señor así. 41, 42. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello. Ve nada más, Dios cambia el manto de dolor por uno de gloria. Dios cambia el manto de sufrimiento por un manto de gozo. Dios va a cambiar todo, amado hermano. Todo avance, todo caminar lleva un proceso. Pero dice Pablo: el que persevere hasta el fin
dice el que persevere comenzando. No dice el que inicia y luego termina y lo deja por allá. No dice el que inicia y a la mitad se cansa porque ya se puso dura la cosa y se baja. No dice el que ya hasta aquí. Dice el que persevere. ¿Y cuándo es el fin? Hasta cuando Él lo diga. En ese momento, si tú perseveraste siendo fiel al Señor, dice el Señor, será salvo. Entonces, amado hermano, Dios cambia el manto. Después del proceso de José, y todos conocemos y ubicamos la historia de José, iniciando bien impactante con lo primero: sus hermanos lo echan al foso, que el plan era matarlo. Imagínate nada más, después de ese proceso, vendido, encarcelado, acusado falsamente, y etcétera, y etcétera. A pesar de todo el proceso, José fue vestido con ropas de lino finísimo, dice la palabra. ¿Cómo te visualizas con ese vestido finísimo? Bien finucci. ¿Cómo te lo imaginas? Ropas de lino fino, collar de oro, anillo. Y no cualquier anillo. Dice que Faraón se quitó su anillo y se lo puso en José. Lo que parecía, yo no sé, ¿verdad? Pero todos pasamos procesos diferentes. Y yo no sé si ese proceso que llevas, que está complicado, que está duro, que ya te aventaron al pozo, yo no sé. Pero lo que parecía que era una pérdida, era una preparación para promocionarte. José tuvo que pasar el pozo para demostrar y forjar su carácter. Tuvo que pasar la cárcel, aunque hablaron injustamente de él, para que él siempre se mantuviera íntegro en la fe y en la verdad, porque en la cárcel él hablaba con Dios. Pero cada proceso que pasas te prepara para algo mayor. Si ese carácter aún no has podido manejarlo, ahí vas a mantenerte hasta que aprendas a manejarlo. Porque cuando tú aprendes a manejarlo, entonces estás listo para una promoción. Porque ¿qué tal y ese carácter lo barres con alguien que necesita de Cristo? No. Necesitamos que la presencia del Señor esté en nosotros. Isaías profetizó que el Señor nos da un manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Lo dice Isaías capítulo 61 versículo 3. A ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío del Señor, para gloria suya. A su nombre. Y es que, amado hermano, el manto que tenía José fue manchado con sangre de un cabrito. Llegan con su padre, ¿verdad? Le entregan el manto y dicen que se lo devoró un león, pero solo pudimos traerte el manto con sangre. Muchas veces embarramos con otras cosas, palabrerías, rechazos, enemistades. Y
queremos decirle así como decía Caín cuando le preguntaron, ¿y dónde está Abel? Y Caín dijo, ¿acaso yo soy? ¿Acaso? Pero el Señor dice, la sangre de tu hermano clama. El manto de José fue manchado y eso era un símbolo de engaño. Y todo engaño sea reprendido en el nombre de Jesucristo. Todo engaño que hayas querido creer como verdad sea roto y echado fuera de tu mente en el nombre de Jesucristo. Pero el manto que Dios trae, ese fue lavado con la sangre del Cordero, que quita el pecado del mundo. Y esa sangre es un símbolo de una redención, de muerte a vida, lavado con la sangre de Cristo para vivir en las mansiones celestiales y tener una salvación plena. ¡Qué precioso! Así que, hermano, cada lágrima que has sembrado en el pozo, porque imagínate a José en el pozo, ahora imagínate a ti en el pozo. Algunos intentamos ser fuertes, no demostrar nuestros sentimientos y lo que cargamos dentro. Pero si yo estuviera en el pozo, yo estuviera chillando. ¿Cómo? Mis propios hermanos, yo en el pozo sin poder salir, y ahora pozo de frustración, de rechazo, de desánimo, de esto, de lo otro, y el pozo. Y tú, y a lo mejor te encuentras en el pozo y el enemigo te dijo, tú no sirves. ¿Para qué esto? ¿Para qué lo otro? ¿Para qué sigues? ¿Para qué sigues discipulándote? ¿Para qué esto? ¿Y para qué lo otro? Mira, los propios hermanos. Pero cada lágrima que está fluyendo de tus ojos, cayendo donde tú te encuentras, va a ser ese perfume en la cual todo el palacio quede impregnado por ese aroma. Esa lágrima que a veces lloras en silencio, acompañado, porque dices, ay, no puedo, tiro la toalla. Pero cada lágrima va a ser ese perfume en el palacio celestial. Esas lágrimas que derramas, el Señor dice en su palabra que Él enjugará toda lágrima. Nos ha creado especiales, únicos. Y no dejes que la situación, la circunstancia, quieran quitar el aroma que tú ya traes, que es la unción del Espíritu Santo. Gálatas 3:27 dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Es decir, que cuando somos bautizados, el Señor nos reviste y nos pone nuevas vestiduras. Somos revestidos de Cristo. En el Antiguo Testamento, los mantos físicos, los que se ponían, se desgastaban. Al pasar el tiempo, al pasar los años, se iban desgastando. Pero en Cristo las vestiduras son eternas.
Es decir, lo que el Señor trae a nuestra vida, su presencia jamás se agota y jamás se desgasta. Al contrario, se va incrementando a medida de que tú le busques más y que digas, enciende el fuego que habita en mí, Señor. Y esas vestiduras, en vez de minimizar, comienzan a incrementar. Así como Pedro caminaba y solamente con el pasar de la sombra de él, los enfermos iban sanando. Y esa es la presencia que va creciendo sobre tu vida. Esa es la presencia que debe crecer en cada uno de nosotros. Imagínate nada más. Claro, por eso el enemigo dice, no hagas. Es más, ni te toman en cuenta. Es más, ni esto, es más, ni lo otro. Porque sabe el enemigo que tú al estar en tu identidad, al solo pasar, al solo imponer manos, al solo invocar el nombre de Jesucristo, los enfermos sanan. Y ese es un alma ganada para Cristo. Y prefiere tenerte en tus propios pensamientos de frustraciones, debilidades, autoconmiseración de pobrecito de mí, pobrecito de yo, solamente yo y nada más que yo, en vez de ejercer de lo que ha sido revestido, que es del poder de Cristo. Y es que revestirse de Cristo significa caminar en su carácter, autoridad y propósito. Nadie, dile al que está a tu lado, nadie puede quitarte lo que el Espíritu te ha puesto. A su nombre, dale un aplauso al Señor. Nadie puede quitarte lo que el Espíritu te ha puesto. Nadie puede quitártelo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulaciones, enfermedades, hambres, pestes. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? Ni la muerte, amado hermano, nos va a separar del amor de Cristo. A su nombre. El Señor trae presencia, unción e identidad. Por eso, cuando tú tienes la identidad bien puesta, cargas la presencia y la unción. Pero cuando tu identidad no sabes si eres hijo de Dios o hijo de quién sabe quién, entonces no cargas nada. El enemigo viene, te mete el pie y ya a llorar, en vez de buscar a Dios, a su nombre. Teniendo una identidad, tienes presencia, tienes unción. A su nombre. Aunque el mundo me despoje, el Espíritu me reviste. Aunque me traicionen, sigo soñando. Aunque me hundan, Dios me levanta con un nuevo manto. ¿Ya te hundieron? Tranquilo, estás en el proceso de ser levantado por Dios. ¿Ya te traicionaron? Tranquilo, tranquilo. Estás en las manos de Dios. Sigue soñando, viendo a tus generaciones alabar y glorificar el nombre del Señor. Sigue soñando, dale. Que el enemigo no te quite tu sueño, porque si te quita el sueño, entonces sí ya estamos complicados. A su nombre. Voy terminando. Ponte de pie. Amado hermano, familia, José fue despojado de su túnica, de lo que él traía, pero fue para revelar una verdad eterna.
el manto verdadero no es de tela, es de espíritu, es de presencia, es de unción. Ese manto verdadero. El Señor Jesucristo, cuando estaba camino a la cruz y cargaba una pesada cruz, se le fue arrancada la túnica. Lo que él traía se le fue quitado. Ve cómo la vida de José nos la demuestra el Señor Jesús en un cumplimiento. Cuando se le fue quitada la ropa, fue por una señal, para que tú y yo fuésemos revestidos de justicia. Él tuvo que pagar para que tú no sufras. Él tuvo que llevar las dolencias, los latigazos, enfermedades en la cruz para que tú vivieras en justicia, en sanidad. A lo mejor el enemigo ya pensó, ya ha puesto en tu mente que al alejarte de él te iba a dejar sin cobertura, que en este proceso tú ibas a caminar sin cobertura. Pero quiero que cierres tus ojos. Quiero que levantes tus manos al cielo. Levanta tus manos. Y quiero que comiences a escuchar el sonido de una nueva vestidura. Aleluya. Que está cayendo sobre tu vida. Comienza a visualizar, a ver una revelación de cómo esa vestidura de su presencia y de su Espíritu Santo comienza a descender sobre tu vida. ¿Sabes qué es el mover de su presencia? Comienza a decirle: Padre, gracias por esa presencia, gracias por ese revestimiento, gracias Señor Jesús, porque hoy me estás redimiendo, Señor Jesús, me estás dando una nueva vestidura, me estás dando una nueva oportunidad, me estás dando una nueva, Señor Jesús, manto de unción, manto de gloria. Hay una unción, con las manos en lo alto, aquí cayendo sobre mí, tocándome, sanando mi ser. Dile gracias, Espíritu Santo, que esta unción, hay una unción aquí cayendo sobre mí, durándome, ganando mi ser. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Dile: mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma
se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Vuelve a ponerte el manto. No dejes que el enemigo te quiera arrebatar el manto. Reprende. Ponte la armadura de Dios. Revístete del manto de Jesucristo. Deja atrás todo rechazo, deja atrás todo temor, deja atrás toda vergüenza. Y Espíritu Santo, revísteme. Espíritu Santo, gracias por este manto. Gracias. Gracias por tu presencia. Gracias, Espíritu Santo. El Señor te dice en esta hora: te vuelvo a vestir de propósito. Te vuelvo a revestir de propósito. Porque lo que el mundo intentó arrancar, yo lo cubro con gloria. Lo que el mundo intentó arrebatarte, la cruz te reviste, el sacrificio te cubre, la sangre del Cordero que fue derramada en aquella cruz es la que te ha revestido de poder, de autoridad, de amor, de dominio propio, de presencia, de unción. Ese árbol que es plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae jamás. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Vamos a adorarle en este momento y dile: mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Amado hermano, si tú has sentido que las fuerzas se te han agotado, pasa aquí, quiero orar por ti. Si tú has sentido que la situación, las circunstancias te han querido bajar la guardia, pasa. No te detengas. No te detengas, pasa. Si has sentido que te has cansado, pasa. Quiero orar por ti. Cayendo sol. Pasa, que aquí se mueve una presencia preciosa. Aquí se está moviendo el Espíritu Santo de Dios. No somos nosotros. Es la unción que desciende de lo alto. Es la presencia divina. Hay una unción